Ahora, la editorial de Informe Semanal. Bien, la inflación en la provincia de Neuquén no da tregua. En marzo el índice de precios al consumidor mostró un aumento del 4% por encima del 3,7% informado a nivel nacional. Con este registro, la suba de precios en la comparación interanual alcanzó el 69,7%, afectando especialmente a los sectores más vinculados al consumo cotidiano. Según el INDEX, en marzo una familia tipo necesitó 1.100.267 pesos para no caer bajo la línea de pobreza. La indigencia, en tanto, se ubicó en 495.616. Es decir, una familia tipo puede comer con 495.616. No, pasan a ser indigentes totales. El dato oficial pone cifras concretas a una realidad que golpea a amplios sectores sociales en un contexto de alta inflación, caída del consumo, estancamiento salarial. La canasta básica total que determina la línea de pobreza subió 4% en marzo y acumuló un incremento del 42,3% interanual. Por su parte, la canasta básica alimentaria, que define la línea de indigencia, aumentó 5,9% en el último mes y 38,4% en los últimos 12 meses. ¿Cuánto se necesita para no ser pobre? Una persona adulta sola, 356.073 pesos, siempre y cuando no tenga que comprar ningún remedio, ¿no? 356.073 pesos. En un hogar de 3 personas, una mujer, su hijo y su madre, 875.941 pesos. Hogar de 4 personas, pareja con 2 hijos, ya lo habíamos dicho, 1.100.267 pesos. Y familia de 5 integrantes, 1.157.239. En todos estos casos se trata de cifras sin incluir el valor del alquiler. Pero para no ser considerados indigentes, una persona adulta sola puede vivir con 160.393 pesos. Creo que no. Una familia de 3 miembros, para no ser considerados indigentes, ¿no? 394.568. Una familia tipo 4 personas, 495.616. Y una familia con 5 integrantes, 521.279. Estos datos se suman al reciente informe de la Universidad Católica Argentina, que estimó que el 55% de la población argentina vive en situación de pobreza, el nivel más alto desde la crisis del 2002. El nivel más alto, 55% vive en situación de pobreza. Además, se estima que más de 2 millones de trabajadores registrados en el país están por debajo de la línea de pobreza. Después vamos a ampliar toda la información con todos los anuncios y todo lo de ayer con Fabián Correa cuando hablemos de economía. Ahora vamos a hablar de esta enorme burbuja de la estafa, porque es una burbuja, de la estafa con los planes sociales en Neuquén. Seguramente pocas personas en la provincia ignoran o ignoren hoy a qué nos referimos cuando hablamos de la estafa con planes sociales. Tanto se ha hablado, tanto se ha opinado,
tanto se ha comentado, tanto se ha publicado que ya parece formar parte de lo cotidiano. Estamos transitando ahora el tercer año desde que se conocieron los primeros datos de lo que sería, en apariencia, una maniobra delictiva de enormes dimensiones apropiándose de fondos de subsidios que se decían iban a ser para los más necesitados. Y la maniobra, recordemos, surgió de modo casual por una persona que fue a preguntar por qué motivo no estaba en su cuenta los fondos que deberían estar. ¿Será que estafa con planes sociales se ha instalado en lo cotidiano por la intensidad de la difusión o por el tiempo que llevamos girando en torno al tema? ¿Será que había expectativa de que se conociera con profundidad todo lo vinculado a la maniobra, pero el Poder Judicial no ha dado señales claras de haber ido a fondo? Hacia fines del 2022 se conoció la denuncia de la maniobra. La investigación se ha limitado, al menos en este Planes Sociales 1, al periodo septiembre 2020, julio 2022, menos de 20 meses. Los fondos involucrados, dice el Ministerio Público Fiscal, serían alrededor de unos 150 millones en esa época, números más, números menos, unos 1.000 millones de pesos hoy. Siempre y cuando si hay alguna devaluación podría ser un poco más, pero todavía no lo sabemos eso. El recorrido del dinero desde el presupuesto hasta la caja de ahorro es una parte de la investigación y que va a ser presentada por la Fiscalía. Lo siguiente es a dónde fueron a parar los 123 millones de pesos que según el Banco Provincial Neuquén le sustrajeron a los beneficiarios de planes sociales cuando se descubrió la maniobra. Si nos creemos el cuento que esto empezó en el 2020, quedarse con la plata destinada a asistencia alimentaria en esa época de crisis económicamente grave es una indignidad indignante. Hace tiempo que no asistíamos en la provincia del Neuquén a un escándalo semejante o a semejante escándalo. Muchas voces se han levantado preguntando por qué se ha limitado la investigación a este periodo de tiempo. No ha sido satisfactoria hasta ahora la respuesta de por qué no profundizar hacia atrás. También se ha cuestionado por qué no profundizar las investigaciones y acusaciones contra funcionarios políticos de mayor nivel de decisión, manteniendo la máxima imputación en niveles que cuesta creer que hayan sido los autores exclusivos de la maniobra. Hablamos de planes sociales, que en condiciones normales sería una ayuda transitoria para familias que la pasan mal en algún momento. Esa ayuda desde el Estado no está mal por sí mismo, pero hablamos de gente que se apropia de parte de esos fondos, lo que es un asco. Hablamos de gente que dirigía esos grupos que se apoderaban de los fondos mensualmente, lo cual es doble asco. Pero también podemos pensar que detrás de esa gente que maneja grupos de otra gente, alguien pensó, diseñó y mandó a implementar esta estafa. Esto no es cosa de punteras o punteros, esto no es cosa de referentes, esto es cosa de pintorescos dirigentes territoriales. Esto parece tener todos los elementos para determinar que estamos ante el diseño de rapiñaje de caja política.
Acá parece claro que se ha estado presente o que ha estado presente la falsa viveza y la creatividad delictiva de gente muy importante. Y también se han escuchado voces importantes en la provincia reclamando que además de la estructura del Poder Ejecutivo se investigue en debida forma y se sostenga acusación contra integrantes o directorios o gerencias superiores del Banco Provincial Neuquén. La investigación fiscal hasta acá, permítanme remarcar, sigue teniendo gusto a poco. Dicen que hay un trámite o hay en trámite planes sociales 2 y planes sociales 3, y vaya uno a saber si algo más. Pero el tiempo, el fraccionamiento de las investigaciones, la evidencia de que una persona es testigo en una causa pero sería imputado en otra causa, no hace más que generar dudas y desconfianza pública general. La investigación fiscal no ha sido buena y la información pública que han difundido no ha sido la completa que hubiera sido deseable. La acusación fiscal ha sido lenta y parcializada. Las defensas técnicas se han visto, en algunos casos, con desprolijidades y casi actuadas. Todo ha ayudado a profundizar la enorme desconfianza social en que de esta causa pueda salir alguna conclusión creíble o al menos completa. Es una nueva oportunidad que se pierde por decisión y actuación exclusiva de funcionarios del Poder Judicial, querellantes y defensores. Y para completar un escenario muy crítico, esta semana se conoció que la audiencia de juicio de esta causa, Planes Sociales 1, se podrá extender algo así como 45 días, desde el 21 de julio al 5 de septiembre, se estima. Sí, dije bien, 21 de julio, dentro de 3 meses y algo. Obviamente después de la feria judicial, porque cómo no van a tomar la feria judicial para poderse dar un gusto algunos días, ¿no? Bueno, quieren que diga después la feria de invierno, digo después la feria de invierno. El Poder Judicial no dimensiona la necesidad de dar un mensaje claro a la sociedad. Ustedes recuerdan que el sábado pasado hablábamos que el Poder Judicial tiene casi el 90% de incredulidad, de gente que no cree en él. Bueno, podrían haber puesto un poquito de esmero, ¿no? Esperar 100 días para desarrollar un juicio en 45 días. Convocar a 200 y pico de testigos y peritos para poder probar más de 9.000 hechos de estafa. Acá todos los números son grandes. 15 imputados, 9.300 estafas, 3 jueces técnicos, 200 testigos, 45 días de audiencias. Los números son grandes. Sí. Obviamente, ¿qué nos muestra la realidad y la experiencia de seguir el desarrollo de estos juicios? Seguramente de esos 211 testigos y peritos convocados, más de la mitad no irá a las audiencias. Fiscalía Penal, Fiscalía de Estado y Defensas, les puedo garantizar, se van a ir cansando e irán pidiendo a los jueces que tengan por desistidos a varios testigos ofreciendo decenas, pero después se van a cansar de escucharlos en la audiencia y así se va a desplegar una farsa de juicio en la causa de corrupción pública más importante que se recuerda en la provincia de Neuquén. No ha venido bien esta causa. No está bien y no seguirá bien por lo que se ve.
Cuando el juicio se esté desarrollando, la denuncia ya tendrá casi 3 años. La respuesta judicial era necesaria mucho antes, mucho más sólida, completa y creíble. La sensación generalizada en la sociedad, en muchos dirigentes políticos críticos con esta causa, es que se hace para que parezca, pero sin convicción ni intención de llegar a un juicio que revele la verdad profunda y auténtica. Todo ha parecido una burbuja frágil que se ha lanzado al aire y se mantiene con leves soplidos. La burbuja se va debilitando. Ya no se sostiene y pronto se va a romper. Y con ella la esperanza de todos los ciudadanos de conocer quiénes han estado realmente vinculados a esta maniobra delictiva que ha tocado más o lo más cruel y reprochable que se nos pueda ocurrir, como es abusar de la necesidad y situaciones de las personas vulnerables. En lugar de trabajar para que todos los neuquinos tengan las mismas oportunidades de crecer y mejorar su calidad de vida, lo hicieron para mejorar la calidad de vida propia y de sus familiares más allegados, y se olvidaron que los funcionarios deben servir y no servirse. Está en el Poder Judicial Provincial diferenciarse de burbujas y de fantasías y darle al juicio de planes sociales la relevancia institucional y urgencia cívica que merece por el bien y la salud de los derechos del pueblo de Neuquén. A otra cosa.